y materialismo, la realidad y la búsqueda del sentido de la vida. Así que siéntase en libertad de hacer preguntas utilizando el micrófono y los dejo con Laudelino. La clase es tuya, Lau. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. A los que nos escuchan a través del internet y a través de Zoom. Buenos días a todos. Espero que la clase les resulte adecuada y a tono con la visión moderna de la vida que tenemos. Espiritismo y materialismo. Materialismo básicamente es la filosofía bajo la cual estamos viviendo actualmente. Todo ser humano en este momento está envuelto dentro de una visión de vida que lo conduce a mirar las cosas y entender que eso es lo que es. ¿Eh? Materialismo significa que lo que existe se puede definir a través de leyes, a través de conceptualizaciones e ideas que después pueden probarse. Y está fundamentalmente basada en el método científico. Eso, no hay duda, ¿verdad? El separar lo ficticio o lo anecdótico de lo que puede probarse a través de un método le da un poder a la sociedad. Y la sociedad ha ejecutado ese poder al punto en que básicamente nos ha abstraído de la idea de lo subjetivo. Y entonces pasamos por un periodo que se inició en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI ha habido como un renacer, ¿verdad? De esa visión más allá de la materia. Y esa es la presentación de hoy. Cómo el espiritismo se entrelaza o puede injertarse en esa visión materialista para llevarlo entonces a buscar la idea de la conciencia, de lo subjetivo como algo también permanente dentro de la conceptualización de la vida y de las cosas. Así que aquí tenemos, ¿verdad?, la conceptualización del materialismo que define todo. El materialismo trata de definir la naturaleza, trata de definir el espacio, trata de definir lo que pasa en el globo terráqueo, ha descubierto ínfimas formas de instrumentar al ser humano para que pueda ser capaz de hacer más en menor tiempo. Y eso le ha dado unas riquezas a muchas naciones que lograron ser eh, iniciadoras, ¿verdad?, de explotaciones hacia otras, hacia los recursos que tenían naciones que encontraban y consideraban que eran, pues, algo que ellos podían obtener. Principalmente porque a las naciones que tenían esos recursos, como el oro, ¿verdad?, no le sacaban el provecho que ellos le iban a sacar en su industrialización sin límites que desarrollaba. Así que en ese punto fue Europa, ¿verdad?, la cuna de todos esos desarrollos que iniciaron viajes hacia diferentes culturas, diferentes países y los hicieron suyos, básicamente porque consideraron a las personas que vivían ahí como incapaces de utilizar los recursos que existían en esos lugares para un desarrollo más avanzado, para sostener más población y para sostener un poder adquisitivo y un poder de control, de dirección mucho más profundo. Así que en esa figura pues vemos
la capacidad que ha tenido el materialismo para darle a las naciones una, un poder y una visión más allá de lo que se ve a simple vista. Por el otro lado tenemos el espiritismo como una doctrina que surgió dentro de ese desarrollo materialista, ¿verdad? Surgió en el siglo XVIII, cuando ya la revolución industrial estaba en su apogeo, cuando se ven iniciado todos esos viajes de conquista y todas esas extracciones de recursos naturales de otros países y se había convertido en Europa en un tren de desarrollo, una capacidad de crecimiento difícil de igualar por otras naciones. El espiritismo, diferente al materialismo, se basa entonces en la subjetividad, en aquella idea que el ser humano trasciende, que va más allá de lo básico de nacer, vivir y morir, y le da un significado más allá, donde incorpora una serie de conceptos y le define a la sociedad del siglo XVIII un propósito en la vida. El descubrir que más allá de ese conjunto de peripecias y de circunstancias que muchas veces son desesperantes, tú puedes tener una alternativa. Así que vamos a ver entonces cómo visionan, cómo miran la realidad, cómo la definen y cómo se le da sentido a la vida a través de la filosofía espírita y contrario al materialismo. O sea, qué sentido a la vida le da el materialismo y qué respuesta le da el espiritismo a ese sentido. Así que vamos a iniciar la presentación. Ok. ¿Qué se entiende por realidad? La realidad es que esto tiene problemas. Ok, en términos generales, la realidad es el estado de las cosas tal como existen. Y aquí dice, independientemente de nuestras percepciones o creencias. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros digamos que esto es así, ¿verdad? Porque lo vemos así y pensamos de acuerdo a nuestras ideas que es de esa manera, lo que existe, existe. ¿Ve? Y esto es una visión materialista, ¿verdad? Porque se conceptualiza que el ser humano es el que descubre, porque el ser humano tiene una conciencia, al tener una conciencia es el que puede ir más allá de lo que ve y descubrir que hay más allá. Ejemplo concreto. Digamos que empieza a llover y se torna la lluvia roja que parece sangre. Si yo tengo unas creencias y tengo una percepción, yo voy a decir, Dios nos está castigando porque está lloviendo sangre. Y eso ha pasado en varios lugares. En estos días pasados pasó no sé en cuál lugar. Entonces, dos caminos. Vamos a erigir ¿cómo es? Un sacrificio para evitar que siga lloviendo sangre, que sé yo qué. El otro camino es cómo lo investigaría un científico, que sería recolectar esa agua, hacerle análisis, ver de realmente está compuesta y determinar qué es lo que está causando y si hay un tipo de contaminación añadida a la atmósfera diferente a lo que ocurre. Así que lo que es, están viendo lo mismo, pero ¿cómo lo vas a interpretar? ¿Verdad? Exacto, exacto. Y esa es la razón por la cual el materialismo ha logrado calar tan profundo en la sociedad, porque en vez de hacer rituales para impedir que el agua, o sea, para recibir el agua clara y transparente como debe ser, pues entonces investigamos por qué en ese lugar, en esa circunstancia,
ocurrió ese fenómeno, el fenómeno se investiga. ¿Eh? De hecho, eso fue lo que hizo Caldé cuando lo invitaban a esas sesiones de mesas parlantes y veía que había fenómenos y él decía, pero, o sea, la silla no puede hablar, la mesa no puede moverse sola, algo tiene que ocurrir. Y entonces investigó por una visión de que las cosas tienen que tener una razón de ser. Si se descubre la razón, se aprende, se puede reproducir o se puede eliminar. Si no se descubre la razón, pues entonces se va al ruego, al sacrificio, al ritual, que lo que hace es mantener la población sin conocimiento. Así que, bien importante, gracias, Ruth. La realidad abarca tanto lo físico como el universo. O sea, a veces vemos la realidad como esto que está aquí o lo que está afuera o nos montamos en el carro, lo que nos rodea, sin saber, ¿verdad? Sin incorporar a nuestro conocimiento que somos viajantes del universo. La Tierra gira a una velocidad, tarda 24 horas en volver al mismo punto. La Tierra se traslada a una velocidad alrededor del Sol, ¿eh? Pero a su vez la Tierra, los demás planetas y el Sol se trasladan dentro de la Vía Láctea en el universo. Y todas las vías, se olvidó, la Vía Láctea es una galaxia y todas las galaxias se trasladan en el universo. O sea, no hay nada estable. Y la velocidad a la que se mueven, o sea, nosotros no podemos concebir que no estamos en un punto, en un momento, en ningún momento. ¿Eh? Porque es tan veloz que el momento, el segundo es mucho para la traslación que recibimos nosotros a través del universo. Y sin embargo, nos sentimos felices y queremos definir que yo estoy aquí, que Ruth está allí, que ustedes están allá y que los que nos escuchan están a través de la internet. Esas son situaciones momentáneas dentro de nuestra conceptualización del mundo. Eso es lo que es. Así que abarca lo físico como el universo, la materia y el tiempo como lo conceptual, incluyendo ideas, emociones y fenómenos sociales. Ya ahí está mucho más completa una visión de la realidad. No es solamente lo físico, las ideas, las conceptualizaciones, toda esa realidad. O sea, para yo definir lo que una persona desea, si le doy un servicio de diseño de una estructura, sea comercial, residencial o industrial, tengo que crear una idea en mi mente de esos conceptos que esa persona me trae. Tengo que crear un concepto de esa idea que esa persona me trajeron. Tengo que presentársela para que esa persona la mire, descubra si está de acuerdo con la conceptualización que se le hice de su idea y entonces la puedo plasmar en un plano que después la tiene que construir alguien. O sea, no se la construyo yo, o sea, que pasa por todo un proceso para llegar a una realidad dentro de las circunstancias en que vivimos. Así que las cosas hay que crearlas en la mente para luego hacerlas físicas. Y si tú no la puedes crear en tu mente, no vas a poder realizarlas físicamente. ¿Qué se entiende por realidad? Desde la filosofía se ha debatido si la realidad es objetiva, la silla, yo, o independiente de nuestra mente. O sea, es independiente de nuestra mente que vamos mandados en el universo. ¿Eh? Porque si fuera así, ¿verdad? Como cuando Einstein en el tren vio, ¿verdad? Que las cosas se movían relativas y dijo, wow, entonces se le prendió el bombillo y pudo desarrollar la idea que surgió en ese momento, pues si nosotros pudiéramos vernos viajando en el universo, cambiaríamos nuestra percepción de las cosas, pero no lo podemos hacer. Si es subjetiva y construida por nuestras experiencias, ¿verdad? Si el resultado de esas ideas que nosotros hemos tenido en el pasado
producen este presente en que vivimos. Y es todo una conceptualización. O sea, es, es un reto mental, porque es dejar atrás todo lo que hemos aprendido y conocido y definir nuevamente eso de otra manera, desde otra perspectiva, desde una perspectiva de que si yo soy el que estoy construyendo eso que estoy percibiendo. Así que esa perspectiva subjetiva, es bien importante y, ¿verdad? Dentro del mundo del materialismo y el espiritualismo, el espiritismo y otra idea, es bien importante, ¿verdad? La subjetividad. No, eso es un debate. Es un debate abierto en este momento. Hay defensores del materialismo, o sea, de que las cosas tienen que definirse a través de ecuaciones matemáticas o de conceptualizaciones que pueden ser probadas. Por ejemplo, si yo estoy alegre, ¿verdad? Pues mi cerebro dio instrucciones de emitir una sustancia que hace que mi cuerpo reaccione de esa forma, ¿verdad? Pues el materialismo se queda en que fue el cerebro el que emitió la orden para que esa sustancia se produzca, para que el cuerpo reaccione. Eso es materialismo. Espiritualismo, espiritismo y esas ideas subjetivas dirían que el espíritu, en el caso del espiritismo, el espíritu en su voluntad determinó que ese concepto de alegría era el que imperaba en ese momento de tu existencia y para que eso ocurriese, ordena la producción de la sustancia. O sea que es si surge automáticamente por el cerebro porque es parte de toda una máquina que está funcionando, o hay un ente más allá de ese cuerpo físico que dirige esa reacción. Ese es el punto. ¿Ah? Sí, te iba a comentar, cuando es la ciencia no se deja llevar solamente por lo que dice una persona, por la percepción de esa persona, sino que ahí, vamos a suponer que yo establezco una explicación, una teoría, otros científicos tienen por obligación que comprobar lo que yo digo. Igual en el espiritismo, yo como medium o cualquier persona como medium puede tener una percepción de algo, pero no se debe quedar con esa sola persona, tiene que ser el grupo. Y luego que se analiza todo, porque hay que someterlo a análisis, porque si bien tú no puedes coger al espíritu y estudiarlo, sí puedes ver los efectos que tiene y puedes trasladar unas experiencias materiales al espiritismo. Por ejemplo, este científico, me parece que es chino, que le pidió al grupo de estudio que Mm, sintieran coraje y luego entonces vio qué pasaba con el agua cuando ese grupo sentía coraje, sentía ira o sentía amor, cómo cambiaban los cristales según se iba congelando el agua. Así que trasladas algo que es un supuesto a algo físico que se puede medir y concretar, ¿verdad? exacto, sí. Y tienes razón en eso. Realmente el materialismo ha imperado y es difícil de superar por esa razón, porque todo lo que postula tiene que estar documentado por una verificación de diferentes grupos, ¿verdad? De personas investigativas. Y por lo tanto, para tú poder llevar, y entonces tienen una serie de revistas prestigiosas que publican esas investigaciones una vez han sido repetidas. De hecho, ha habido casos donde han publicado resultados sin comprobación y han tenido que después salir a corregirse. Asimismo, porque lo que debe publicarse es aquello que fue comprobado. Cuando la física descubrió
el bosón de Higgs lo hicieron en Europa, pero los que produjeron en otros sistemas que pudieran detectar esa partícula, ¿verdad? Que, bueno, es partícula porque solamente hay materia y energía, o sea, no hay nada más en el mundo material. Todo es energía, pero la energía está como materia o como onda. ¿Eh? Pero realmente es una cosa y por eso Einstein hizo su famosa ecuación de que la energía es igual a la materia, ¿verdad? Por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que es todo un campo donde el estado de una cosa la hace visible o la hace invisible. Y eso también va en contra del materialismo, porque el materialismo se basa en lo que se puede definir, este escaparate, esa silla, el piso, ¿verdad? Lo que se puede separar y conceptualizar diferente a otra cosa. Pero cuando entramos en el mundo de las subpartículas, y la subpartícula es aquello que va más allá del átomo. La historia nos decía que lo más pequeño era el átomo, pero según la física fue investigando, descubrió que dentro del átomo había unos componentes y dentro de esos componentes habían otros componentes. Y ahora hay más de 200 partículas definidas, ¿verdad? Como que ocurren dentro de cualquier átomo que nosotros podamos ver, no, o sea, estudiar. Así que, ¿qué tenemos aquí? Cómo el materialismo ha conceptualizado todo lo que se puede observar, desde el pasado a través de sistemas de comprobación hasta el presente, que tenemos la conceptualización del universo, conceptualización. Y aquí tengo que decir, lo que nosotros vemos en el universo es pasado. Lo que nosotros vemos ahora mismo es pasado, porque vemos, porque hay luz, ¿verdad? Y la luz tarda 8 minutos en venir del sol que la emite a nosotros. Por lo tanto, ya han pasado 8 minutos cuando yo te veo a ti, joven. Así que tú me ves a mí en pasado y yo te veo a ti en pasado. No te puedo ver en futuro. No hay forma, porque depende de la luz. Así que te puedo conceptualizar que vas a ser igualito ahora. No vas a cambiar en nada, pero yo no lo sé. ¿Eh? Así que el materialismo es el que está imperando en estos momentos en todas nuestras conceptualizaciones, como dijo Ruth, todo lo que se defina dentro de la ciencia y, y la vida cotidiana tiene que ser comprobado. O sea, para que usted le traigan una idea nueva, esa idea nueva tiene que pasar por un proceso que se pruebe. Y entonces le dicen, esto es así. ¿Eh? Y así hemos conceptualizado la vida que hemos tenido hasta ahora, todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando. La filosofía materialista sostiene que la realidad está compuesta exclusivamente por materia y que todo fenómeno, incluida la conciencia humana, puede explicarse en términos materiales. Claro, ellos no han podido definir la conciencia ni probar qué sustancia la produce, pero la conceptualizan y van camino, o sea, hacen investigaciones para probar que eso es así. Por eso lo que tú dijiste, ¿verdad? Que el fenómeno de que el agua, o sea, la molécula del agua reacciona a la idea mental que produce un grupo de personas, es algo que ellos también quisieran comprobar, porque el fenómeno lo hicieron y lo pueden reproducir y ocurre. Pero la definición de por qué ocurre, ¿verdad? Entra en el campo de la subjetividad y ellos quisieran que eso no fuese así. ¿Eh? Que hubiese una ecuación que dijera
que la molécula, debido a la frecuencia del pensamiento y que el pensamiento es algo que puede ser medido, ¿verdad? Pues entonces, si eso lo pudieran definir, lo definirían y destruirían la subjetividad. Encuentran ese dato exacto de la vibración, ¿verdad? Cuando tú produces un pensamiento y un sentimiento, esa vibración, ¿cómo impacta a lo que está alrededor? Es que si Pues la ciencia puede probar el espíritu, estamos felices. No es nada diferente. Mejor, porque entonces nos unimos más a ese proceso de conocimiento que nos traería la comprobación científica. O sea, no hay temor a eso. Ojalá pudieran hacerlo, ¿verdad? Y descubrir que hay entes más allá de la materia física que actúan para producir resultados en nosotros y en todo el sistema en que vivimos. Así que, pero básicamente ellos quieren definir todo en términos de alguna conceptualización que pueda ser probada. Esa es la filosofía materialista. ¿Cuáles son sus fundamentos? La primacía de la materia. La materia existe aparte de la percepción humana. Materia. Negación de lo inmaterial. No hay entidades sobrenaturales o espirituales que influyan en la realidad. Ahí es donde ellos, ¿verdad? Se diferencian totalmente, ¿verdad? Del espiritismo, porque el espiritismo dice, ¿verdad? Que si hay materia, sí, pero hay un principio inteligente que se une a esa materia y le trae a ese conjunto una conciencia. Y cuando ese conjunto se da cuenta de que es algo, se llama espíritu, ¿eh? Y ese espíritu es el que nos tiene a todos nosotros deambulando por el universo, ¿verdad? Viviendo una vida con esperanzas de que sepa más, comprenda más, evolucione más y sea más feliz. Explicación científica, la realidad puede entenderse a través de leyes naturales y científicas. Aquí no se diferencian mucho de nosotros, ¿verdad? Del espiritismo, porque el espiritismo se basa en leyes naturales, ¿verdad? Y los postulados que se sacan de esas leyes naturales pueden ser probados científicamente en su mayoría. Así que no estamos lejos. Pero básicamente la filosofía materialista tiene esa visión de la vida, que las cosas, primero que la materia lo es todo. O sea, no hay subjetividad, no hay esencia, todo es sustancia. Por lo tanto, si la materia lo es todo, tiene que haber una explicación científica de todo fenómeno que ocurriese. ¿Qué influencia tiene el materialismo en la conceptualización de la realidad y de nuestra propia existencia? Hay una percepción objetiva, porque la realidad no depende de la conciencia humana, sino que existe por sí misma. ¿Verdad? Las cosas existen por sí mismas. Determinismo. Los procesos mentales y las conciencias son productos de interacciones físicas y químicas dentro del cerebro. ¿No? Tiene que haber una explicación de por qué la sustancia tal se produce, la dopamina se produce en este momento, y por qué lo que se produce es otra hormona en otro momento, ¿verdad? Tiene que haber una explicación de eso. Influencia en la ética y la política. Muchas corrientes materialistas han dado lugar a filosofías como el materialismo histórico, desarrollado por Karl Marx, que analiza la sociedad en términos de relaciones materiales y económicas y sostiene que la lucha de clases y los modos de producción determinan el desarrollo de la historia. Esto en el siglo XVIII y XIX fue fundamental cuando
Marx trajo su análisis del desarrollo industrial y cómo se llevaba a la masa poblacional a las fábricas y se le extraía un ínfimo, digo, un máximo de producción 4 veces más de lo que le daban por el trabajo que hacían. O sea, era una masificación del trabajo, pero para explotarlo. Y él dijo, no, la industria, los inversionistas, los dueños de las cosas no son nada sin el empleado. El empleado merece ser reconocido, retribuido y protegido. Y esas luchas se dieron y obviamente pues todavía estamos, ¿verdad? En sistemas donde se discute esa explotación y se discute ese abuso, ¿verdad? Porque las grandes empresas ya no pueden producir lo que venden en los países industrializados y se tienen que ir o se van a países en desarrollo donde explotan por una mínima parte, como lo hacía en el siglo XVIII y XIX y XX, para tener grandes riquezas a base del quehacer de mucha gente, pagados y agrupados en condiciones humanas bastante detrimentales. Así que, O sea, esa parte nosotros aquí lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Lo estamos escuchando a diario casi. Lo de la lucha de clases. Y entonces, pero ellos casi siempre omiten lo de los modos de producción. O sea, bueno, ahora mismo estamos en una gran discusión en Estados Unidos porque se está discutiendo sí, esto mismo, exacto. ¿verdad? O sea, si esas empresas pueden sostener su producción en Estados Unidos cumpliendo con las leyes laborales que tiene Estados Unidos, ¿ve? Si la capacidad adquisitiva del americano trabajando en esas industrias puede ser suficiente para vivir en América, ¿verdad? Porque no sé si ustedes saben, ahora mismo vivir en Australia es un reto, porque hace 15 años tú te ganabas una cantidad de dinero y las casas valían vez y media lo que tú te ganabas. Pues, quizá buscando alguna de otra y con una hipoteca que pudieras superar, pues podrías adquirir una casa. Hoy tú te ganas 10 veces el sueldo, pero la casa vale 70 veces lo que valía. Igual en Rincón, Todo Puerto Rico estamos en lo en mismo. toda la costa turística de Puerto Rico tenemos ese proceso, donde los precios de las estructuras han subido a un nivel de que el poder adquisitivo de nosotros no nos permite entrar ahí, no, no competimos. No tenemos esa capacidad para coger un préstamo y poder comprar y poder superar el reto de que construyamos en ese lugar, desarrollemos una vivienda adecuada y podamos pagar esa hipoteca que necesita para hacer eso. Y por lo tanto, pues cedemos ante el que tiene ese poder, ¿verdad? Que lo traen aquí, no paga intereses si produce empleo, nadie verifica qué empleo produjo, pero nos hacen ver de que el país se beneficia de ese intercambio o de esa entrada de fondos. Claro, mira a ver la chequera si dice Banco Popular de Puerto Rico o es el Banco de Colorado. ¿Eh? Entonces, cuando recibe una entrada de dinero, si va al Banco Popular de Puerto Rico, que lo que significa es que el banco tiene capacidad para prestarte a un nivel que tú puedes pagar, ¿verdad? O va a un banco fuera de Puerto Rico que no significa nada para nosotros. O sea, hay que despertar a muchas cosas que ocurren. Bueno, sigamos aquí, dejamos la política. ¿Qué pasó? Que ahora mismo el materialismo que te postula que todo es
y que todo se puede definir, entró el campo de la física cuántica y retó ese postulado. ¿Por qué? Porque la física cuántica te dice que más allá del átomo hay partículas y que lo que hay es un inmenso espacio vacío. Y te va más allá, te dice, te llega el punto en que esas partículas dejan de ser algo físico y se convierten en fenómenos. O sea, vibraciones que es concentrada, densas, que hacen las veces o se pueden ubicar, ¿verdad? En un punto específico y eso es una cosa, es una partícula. Pero realmente, si miran más adentro, se van a perder en el sentido de lo que es una partícula, porque la partícula se define como algo que está ocupando un lugar y está definido por un momento de rotación. Y cuando no pueden definir eso a la vez en una ecuación matemática, pues se perdió la partícula, porque ya dejó de ser partícula y la puedes medir como vibración o la puedes medir como ocupando un espacio, pero no puedes medir ambas cosas. Así que en ese sentido pueden tener un campo de incertidumbre, que es lo que le llaman a la física cuántica, el mundo de la incertidumbre. La imposibilidad de conocer ciertas propiedades de una partícula, posición y momento, lo que estaba diciendo, introduce un nivel de indeterminación en la realidad. O sea, no puedes definir la realidad como normalmente la estás definiendo, que contradice la visión determinista del materialismo clásico y sugiere que la realidad podría no ser tan sólida y determinista como el materialismo sostiene. O sea que reta la posición materialista que las cosas se pueden definir y controlar. Algunos experimentos cuánticos, como el famoso experimento de la doble rendija, muestran que el acto de observar, importante, puede influir en el resultado de ciertos fenómenos, lo que ha llegado a algunos a argumentar que la conciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad. Y eso contrasta con el énfasis materialista en la objetividad y la realidad física independiente del observador. O sea, la física cuántica ha llevado, ¿verdad?, al famoso experimento o fenómeno, ¿verdad?, de estando un gato dentro de una caja que puede estar vivo o muerto, ¿verdad? Tú puedes hacer aquí una encuesta y 50 decir que está vivo y 50 decir que está muerto. Pero ¿cómo sabemos cuál es la realidad? Abriendo la caja. O sea que no hay realidad si no hay un observador. O sea, eso es lo que, así de sencillo, aunque parezca complicado ese párrafo para nosotros, pero es eso, o sea, tiene que haber un participante, una conciencia para poder determinar que algo es o no es, o que una partícula está en un estado o en otro. Contrario al materialismo que dice que las cosas son, no necesitan un observador para que sea. Si, no sé si me entienden el punto, ¿verdad? Es bien importante esto, ¿por qué? Porque el mundo de la subjetividad te da la objetividad. O sea, primero se conceptualiza y después se hace real. Y esa realidad la hace porque se participó para hacerla. Se tuvo voluntad. ¿Y quién tiene voluntad? El espíritu. ¿Eh? Si no hubiese esa voluntad, no habría manera de hacer las cosas. O sea, que el observador no cuenta para el materialismo. No. O sea, no cuenta con el materialismo. El universo está ahí, hace lo que hace, la Tierra está aquí, pasa lo que pasa. O sea, es que aparentemente así son las cosas. ¿Ve? Eh, Ajá, aparentemente así son las cosas. O sea, yo no tengo que ver con que ahora mismo haya una estrella explotando en el universo, ¿verdad? Y creando unas ondas. De hecho, en estos días esperaban unas ondas de gravedad. Pues,
de una estrella que explotó hace siglos atrás. Como le digo, es todo pasado, no vemos nada del futuro, es todo pasado. El entrelazamiento cuántico de partículas separadas puede estar instantáneamente conectadas. Podría ser vista como un argumento a favor de una realidad más holística que desafía el individualismo del materialismo. ¿Qué quiere decir esto? Se habla del entrelazamiento cuántico, que es que dos partículas que estuvieron juntas, un matrimonio, está juntos y se separa, y uno se va para Nueva York y otro se va para California. Y tú vas al de Nueva York y le das un cantazo y el de California recibe el cantazo también. Eso es lo que dice eso. Entrelazamiento cuántico. Si eso pasase, que no quiero yo recibir una pescosa ahora mismo, ¿verdad? Pues, ¿cómo materialmente tú puedes explicar eso? Ese es el desafío que tiene el materialismo en este momento. ¿Cómo puede explicar ese fenómeno que es probado y están tratando de desarrollar sistemas de comunicación a base de ese fenómeno de entrelazamiento cuántico? ¿Eh? Así que lo dejo ahí. Ellos van a seguir investigando y desarrollando experimentos tratando de definir esto desde un punto de vista materialista. Y surgirán ideas, no hay duda. La capacidad humana no se detiene. Las implicaciones de la física cuántica han llevado a muchos filósofos y científicos a reevaluar cuestiones de conciencia, libre albedrío y la naturaleza de la existencia. La filosofía entra en el mundo materialista para establecer, ¿verdad?, el asunto de la conciencia, que en estos días, si ustedes buscan la literatura, está cargado de muchos libros sobre ese estado de conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué el ser humano tiene una conciencia? ¿Verdad? Y el libre albedrío, que es la libertad para ejercer la voluntad. A ti no te pueden definir de una manera. Por ejemplo, Robert es de esta manera. No, joven no es de esa manera. Hoy, Robert es como yo lo veo, pero mañana él tiene la libertad de ser totalmente diferente. ¿Eh? Él tiene la capacidad de definirse, investigarse, conocerse y motivarse a actuar de una manera, eso sí. Eso sí. Algunos argumentan que esto proporciona un marco más compatible con enfoques espirituales o no materialistas. Así que ver las cosas, ¿verdad? Como lo está ilustrando la física cuántica, lleva, ¿verdad?, a los filósofos a argumentar que el enfoque que aplica en esa circunstancia es no materialista, punto de vista espiritual. Hay todo un alboroto, ¿ah? Y toda una, o sea, uno lee en los últimos 10 años que muchos, incluyendo espiritistas, han trabajado este tema acercando o tratando de interpretar las cosas a través de la visión cuántica de la materia. ¿Ah? Estamos ahora mismo en una tormenta de ideas, no hay nada definido todavía. Muchos asumen que sí, que es un marco que proporciona un enfoque espiritual, y otros dicen, aguántate, no te vayas tan rápido, porque puede haber una explicación materialista de eso. Okay. ¿Cómo ha sido el impacto del materialismo en la sociedad? ¿Qué podemos definir, verdad? De todo ese campo científico de ideas, de análisis, de definición de las cosas y de la comprobación de la realidad de eso que se define.
El materialismo ha impulsado el desarrollo tecnológico y económico, fomentando el progreso científico y la producción industrial. Eso es innegable. El materialismo y todas las ideas científicas y todas las comprobaciones nos han traído muchos instrumentos que hacen de nuestra vida actual mucho más amena y mucho más fácil. Haber ido al espacio y tener que crear sistemas controlados para producir lo que el ser humano necesita para sobrevivir, nos ha traído, ¿verdad?, a la vida cotidiana un sinnúmero de objetos que nos sirven para vivir una vida más plena, más comprensiva. De hecho, nos tienen tan entretenidos que ni nos molestamos en pensar, ¿verdad? Pensando que ya ellos tienen pensado lo que nosotros debemos de pensar. Así que no hay, no hay razón. Sin embargo, también ha generado una cultura de consumo excesivo, donde el éxito se mide por la acumulación de bienes materiales. ¿Eh? Y, y definitivamente, pues, ¿qué consecuencias éticas y morales tiene el materialismo en la sociedad? Pues la ética de consumo, que ya lo dijimos, la obsesión por el consumo ha llevado a la explotación de recursos naturales y laborales, generando desigualdades económicas. Y eso es bien importante. Ahora que Trump quiere traer las fábricas de esos lugares pobres y necesitados para producirlo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los chinos, verdad? Que no creen que los chinos son pobres y necesitados. O sea, son capaces, ya lo dijo el de Apple, dijo, yo no puedo llevar la capacidad de producción de mis instrumentos, de mis cosas de comunicación, de mis objetos, a Estados Unidos porque la clase trabajadora de Estados Unidos no está educada en eso. Yo puedo en China hacerlo, toda mi producción de artefactos de comunicación fácilmente en un mes y venderlo. Si voy a Estados Unidos, tengo que poner la fábrica, adiestrar a los americanos para que lo hagan y eso me tardará 3 años. ¿Y qué hago? No vendo ningún instrumento de los que yo hago. ¿Qué hago con los iPods, las iPads y los relojes y todas esas cosas? Bueno, otro impacto, el individualismo. La búsqueda de bienes materiales fomenta el egoísmo, la competencia desmedida, debilitando valores como la solidaridad y la cooperación. Y realmente confrontamos una sociedad plagada de esas circunstancias. Difícil. El egocentrismo, todo se puede comprar para satisfacer mis necesidades. Ya no se ve como antes, pero los noviembre negros, ¿verdad? El viernes negro era todo un tumulto para comprar, para adquirir, para satisfacer mis necesidades. Y iba allí porque el brochure, la revista de especiales decía que había un objeto y cuando llegaba ya lo habían vendido porque eran 10 nada más. Y entonces te llevabas otra cosa y pero salías cargado, o sea, gastabas el dinero. El bono que te daban para que vivieras quizás algún grado de compensación a fin de año se te iba porque tenía más gastos que lo que había pensado que podías tener. Produce una desconexión espiritual al centrarse en lo tangible. El materialismo puede reducir la importancia de valores trascendentales y espirituales. Consumismo desmedido, el egocentrismo, el individualismo nos aleja de los demás. ¿Ah? Nos inhibe de ser integrados en una sociedad y producir un resultado en conjunto. No queremos ni participar ni estar ahí. En la calidad de vida, si bien el materialismo ha mejorado el acceso a bienes y servicios, también ha generado estrés y ansiedad por la necesidad de mantener un nivel de vida elevado.
nos mantiene en competencia constante para estar al nivel del que yo conozco, por lo menos. Y si no lo puedo, me causa infelicidad. Exacto. La presión social por el éxito material puede afectar la salud mental y emocional, principalmente a familias que comienzan, que empiezan a tener hijos, que empiezan los cargos de una vida difícil. ¿Dónde pongo a mis hijos a estudiar? Porque la escuela pública no responde a mis necesidades, porque cerraron la escuela cerca de mi comunidad y ahora no tengo dónde llevar a mis hijos y lo más cerca es una escuela privada. Pues todas esas presiones, ¿verdad? Materiales importantes, pues ocurren dentro de una sociedad que no presta atención al individuo y sus circunstancias. No es porque nos llamó para informar que estaba siendo maltratada o estaba siendo limitada en su libertad de acción, él o ella o ellos, no. Es que realmente a nadie le importa lo que pasa dentro de tu hogar. Y es verdad, hay una libertad y yo la aprecio, pero hay señales que hay que atender porque la, la, la consecuencia puede ser muy negativa para los que están dentro de ese núcleo. La actividad consumista hace a la persona insolidaria, egoísta, incapaz de entregarse por nada si no va a recibir algo a cambio. Y por eso en la política tú tienes que pagarle a los funcionarios para que vayan el día de las elecciones, porque ya no, ¿no? ¿Qué me vas a dar si yo voy a perder mi día allí? O sea, ya no es por encontrar un gobierno adecuado que responda a las condiciones de vida que tú tienes y te ayude a resolverlas. No, es, si tú quieres ganar, me tienes que pagar para yo ayudarte. Y una vez yo te ayude, ¿eh? Me tienes que dar lo que yo necesito. Y así entonces ganan unos pocos, pero pierde todo el mundo, que es la consecuencia de esa circunstancia. Explotación de recursos naturales, tema bien importante. El materialismo, en su expresión económica y social, fomenta una visión de progreso basada en el crecimiento económico y la acumulación de bienes que impulsa un modelo de producción y consumo que depende en gran medida de la explotación de recursos naturales y mano de obra barata. Y lo hace en distintas partes del mundo, lo que ha llevado a la sobreexplotación de ecosistemas. Ustedes saben que tenemos a Brasil, que Brasil es un país grande y bien poblado, tiene más de 200 millones de habitantes. La sobreexplotación del ecosistema del Amazonas, que no solamente ocurre por Brasil, colinda con Colombia y colinda con Venezuela. Así que esa sobreexplotación es una amenaza importante al clima del mundo. O sea, no es que les afecte a ellos y que le lleve sequía a ellos, que eso puede alterar todo el clima del área alrededor del Atlántico. Pues, porque no lo hace el pueblo, no lo hace el gobierno, lo hacen las industrias que se venden como que van a producir empleos y van a levantar el nivel económico de la gente que vive alrededor. Sí. Ah, bueno, bueno, pues, o sea, todo por el egoísmo, el materialismo, el tener, te venden cosas, te regalan, te convierten o descubren cómo tú eres para coaccionarte y llevarte a que tome una determinación favorable. Así es. La extracción intensiva de minerales, petróleo y madera ha generado deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Y tú puedes decir que el coquí
pues está desapareciendo y pues, yo no como coquí, pues no me molesta. Pero el problema es, si todos los mosquitos desaparecieran en este momento, ajá, pues ya no te pican, ya no te producen malaria, ya estás feliz, porque te sales al patio y no tienes que poner el olor ese que causa malestar. Ajá. Pero ¿qué sucede con el mosquito y los murciélagos? El propio coquí. O sea, cuando viene a ver qué come la gallina y quién se come la gallina. O sea, no nos damos cuenta que estamos dentro de todo un sistema interconectado y al tener esa desconexión por la visión materialista de las cosas, se nos olvida que somos parte de eso y que estamos aquí porque eso está. Si eso no estuviera, nosotros no estuviéramos. Y así sucede y por eso es importante, ¿verdad? La biodiversidad. No es que no se extingan los animales o las plantas, porque ocurre la extinción de animales y plantas, pero no puede ser provocada esa extinción, tiene que ser una consecuencia natural de la vida donde hay competencias de todas las especies y en esa competencia, pues desaparecen unos porque no logran adaptarse a las circunstancias. Pero el hombre, el ser humano, perdón, el ser humano, al tratar de conseguir toda la materia prima que necesita para sostener una población X en algún punto del planeta, explota todas las circunstancias que ocurran dentro de su área para tener ese material. Por ejemplo, Estados Unidos tiene lo que le llaman el fracture, que ajá, es extraer petróleo en pequeñas cantidades en muchos lugares, horizontalmente, cuando antes se encontraba un pozo y se extraía. Pues ellos explotan en todas direcciones, creando vacíos en la estructura de la roca, que lo llenan con agua, pero no es lo mismo. Y entonces se está hablando de que pequeños temblores están ocurriendo en esos lugares provocados por colapsos de las rocas o diferentes circunstancias. O sea, extrayendo un bien que necesita la sociedad, no sabemos si estamos provocando algún fenómeno que puede hacer un daño irreparable a muchos. Y vemos que la explotación de esos bienes y el cambio en diversidad ha provocado entonces lo que le llaman, ¿verdad?, el cambio climático, donde vemos fuegos descontrolados que duran tiempos increíbles, inundaciones en sitios donde, ayer se inundó a las 100, en sitios donde nadie esperaba que ocurriese esa inundación tan grave, ¿verdad? Fenómenos meteorológicos destructivos con capacidad enorme para la destrucción, nevadas más intensas, nevadas en lugares donde pocas veces nieva. O sea que vemos muchos fenómenos a la vez ocurriendo, muestras de que el clima está de alguna manera reestructurándose por la provocación que ha recibido. El cambio climático, la producción masiva de bienes y el consumo de energía aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero que aquí el hijo de Alan Bean dio una conferencia sobre eso, muy interesante. Desigualdad ambiental, las regiones con mayores recursos naturales pueden ser explotadas por economías más desarrolladas, dejando impactos negativos en las comunidades locales.
explotación de mano de obra barata. Para sostener el consumo materialista, muchas industrias trasladan su producción a países con costos laborales más bajos y provoca explotación de mano de obra. Eso posiblemente sea en la India. Tanta gente junta, o sea, haciendo lo mismo. Y, ¿verdad? La desigualdad económica, lamentablemente, la religión, el gobierno y el ejército sostienen, ¿verdad?, ese sistema de explotación de la clase marginada. Esos son los sistemas que tenemos. Y entonces hablan de, esto es un sistema de leyes, de ley y orden, que en estos días, ¿verdad? Pues ya sabemos lo que está pasando. Sistema de ley y orden. ¿A quién le aplica la ley y a quién le aplica el orden? Lo sabemos. Veremos. Malas condiciones laborales, salarios bajos, nada extenuantes y falta de derechos laborales en fábricas de países en desarrollo. ¿Y qué pasa? Como son países en desarrollo, nadie los escucha. Trabajo infantil y explotación. En algunos sectores, como la moda y la tecnología, se han documentado casos de explotación infantil. Quizás le llaman explotación infantil, pero es que en la pobreza todo el mundo tiene que trabajar, ¿eh?, para poder subsistir. Y si el padre tiene que llevarse al hijo para que le ayude a producir 4 prendas más porque va a ganar un poco más de dinero, pues se lo lleva. Lamentable. Desigualdad económica. Mientras las grandes corporaciones obtienen enormes ganancias, los trabajadores en países productores reciben una mínima fracción del valor generado. Y eso es lo que pasa. Se produce a X cantidad y se vende a 30 veces X esa cantidad. Al otro día dijeron que un, un celular de la Apple, ¿verdad? Vale, no, una cartera era, valía 15 de marca, valía 15 pesos producirla en China y la venden por 200 y pico pesos en las tiendas de los países desarrollados. Ah, hay que ver. Búsqueda del sentido de la vida. El materialismo plantea un desafío existencial. El éxito y la felicidad se encuentran en la acumulación de bienes materiales. ¿Te ha producido eso un gran éxito? Y yo lo veo mucho en el Rincón, o sea, en el Rincón la gente tiene, ¿sabes? Allí llevan proyectos de endosos, yo trabajo con los endosos del municipio y pues, o sea, hay millones por ahí. Hay compras de casa que parecen pobres y pagan cantidades por esa pobreza. O sea, la tentación de vender es terrible. La familia de los hijos míos tiene terreno en Rincón. Yo no sabía dónde era. El otro día viendo un caso de esos endosos, me doy con el hermano del abuelo de ellos. Toda la finca está a nombre de él. Bueno, habrá que demandarlo para conseguir un solar. Muchos se sienten atrapados en un ciclo interminable de trabajar duro para ganar dinero y comprar cosas, sin reflexionar sobre qué es lo que realmente les brinda felicidad y satisfacción en la vida. ¿Eh? Ese es el materialismo, lamentablemente. Muchas corrientes filosóficas y espirituales argumentan que el sentido de la existencia va más allá de lo material, promoviendo la introspección, la conexión con los demás y el desarrollo personal. O sea que no se puede quedar uno aquí porque no satisface
la visión de vida que realmente no puede esperar. O sea, no hay comunidad social, no hay satisfacción de tus necesidades básicas. Muchas veces tú eres uno de esos abusados o de esos sobreexplotados. Muchas veces, aunque tú luches y trates de conseguir beneficios, no llegas a él porque no te da, no es suficiente. Así que para tú sentir que estás viviendo realmente, si irse por la ruta del materialismo no te da las respuestas adecuadas. O sea, no te produce, no te llena esa necesidad que tú tienes emocionalmente. Vamos entonces a la respuesta espírita. ¿Qué ha dicho el espiritismo? Estas son las uvas de Flavio, que estaba quejándose de que las uvas eran tan y tan y tan rojas que terminaron. Sí, el hall de pincel. Eh, ¿Qué ha dicho el espiritismo? ¿Qué es la realidad para el espiritismo? La realidad se basa en la existencia de los espíritus y la relación con el mundo físico. Los espíritus son los que pueden interpretar y definir qué es una realidad. No se limita a lo tangible, sino incluye un mundo espiritual donde los espíritus evolucionan a través de múltiples existencias. La realidad depende de la percepción de entidades que no son materiales y conceptualiza el mundo, ¿verdad? Como en la pregunta que Kardec le hizo a los espíritus, ¿qué es Dios, verdad? Inteligencia suprema. ¿Qué son los espíritus? Pues los espíritus surgen del principio inteligente emanado de Dios con el principio material, el océano de energía que contiene el universo. Así que tenemos que del principio inteligente, el principio material y ese fluido cósmico universal, surge el espíritu y surgen los objetos materiales, los planetas, las estrellas, los sistemas, toda esa gama de descubrimientos de cosas que existen en el universo y lo que hacemos aquí. Y ahí tenemos una visión del Hubble, ¿verdad? Que es el telescopio más potente que existe ahora mismo en el espacio, que mira hacia todos lados y envía fotos, esa es una de ellas. Pues en ese universo, que es más grande que esto, ¿verdad? Pero para efectos del cuadrante que vio Hubble, pues eso es parte de él, está ese principio espiritual, principio inteligente o principio espiritual, que utilizando toda esa materia, energéticamente hablando, produce su perispíritu. Pero ese perispíritu no está aislado, ¿verdad? No está aislado, está interconectado con ese universo. Eso es, de hecho, el otro día estaba leyendo que esa condición de simultaneidad de una partícula que originalmente estaba unida, pero que ahora está separada, se activaba de la misma forma en esos dos puntos, ¿verdad? Ese entrelazamiento cuántico que le llaman, ocurre porque todo está interconectado. O sea, el materialismo entra, ¿verdad?, en un proceso de investigar si en verdad todo está interconectado. Postulados que son de tiempos de los griegos o de antes, de los fenicios, de los hindúes, de los chinos. O sea, todo está interconectado.
Y si todo está interconectado, ¿verdad? Pues nosotros no somos cosas, no somos cosas. Si todo está conectado, no hay cosas. Bueno, todo eso y mucho más, Dios. Perdón. Fluido cósmico universal. Eso que los espíritus decían que es materia y no es materia, porque puede producir un efecto tangible como la materia, pero también produce efectos intangibles, ¿verdad? Como la interconexión entre materias. De hecho, en el fluido cósmico universal tiene que estar la materia oscura y tiene que estar la energía oscura como parte de todo ese fluido. Seguimos con el espiritismo. ¿Qué dice el espiritismo de la realidad? Afirma la existencia de una dimensión espiritual más allá de la materia. Considera que los seres humanos tienen un alma inmortal que sobrevive a la muerte física. Sostiene la moralidad y la evolución del espíritu. Esa evolución está basada en moralidad, en la acción correcta. A través de la mediunidad propone la comunicación con espíritus y la reencarnación como parte del desarrollo espiritual. Sostiene que toda acción tiene consecuencias tanto en la vida actual como en la futura, promoviendo así la responsabilidad moral a través de la ley de causa y efecto. Se fundamenta en experiencias subjetivas y doctrinas filosóficas. Su enseñanza proviene de mensajes recibidos a través de mediums, quienes actúan como intermediarios entre el mundo físico y espiritual. El espiritismo busca explicar la existencia del alma, su evolución y las leyes morales que rigen la vida. Caldel la estructuró como una filosofía que promueve el desarrollo moral y el conocimiento, basándose en principios como la inmortalidad del alma, la ley de causa y efecto y la comunicación con los espíritus. Relación entre ciencia y espiritismo. Desde el punto de vista de la física cuántica y la conciencia, algunos estudios sugieren que la mecánica cuántica podría estar relacionada con la naturaleza de la conciencia, lo que ha llevado a especulaciones sobre la existencia de una dimensión espiritual. Esto es ajeno al espiritismo, o sea, son visiones filosóficas de lo que la física cuántica implica, ¿verdad? Y lo primero es la conciencia. Neurociencia y meditación. Investigaciones han demostrado que la meditación y otras prácticas espirituales modifican la actividad en el cerebro, mejoran el bienestar emocional y la percepción de la realidad. Esto es una visión contraria al materialismo. Cosmología y propósito. La exploración del universo y la búsqueda de leyes fundamentales han llevado a preguntas filosóficas sobre el origen y el propósito de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué podemos percibir el universo? ¿Qué nos proporciona eso? ¿A dónde nos llevará? Esa inquietud. Bueno, y hay que aplaudir porque cada vez que ellos van a esos sitios nos traen instrumentos que nos ayudan a vivir mejor. Así es como el mundo está evolucionando en este momento. Psicología y experimentos trascendentales, estudios con experiencias cercanas a la muerte y estado alterado de conciencia han abierto debates sobre la posibilidad de una realidad más allá de lo material. O sea que la idea espírita está
siendo investigada desde puntos de vista externos, dando información que tiende a comprobar los postulados del espiritismo de principio. Se argumenta que la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir sin conflicto siempre que se respeten sus métodos y enfoques, ¿verdad? Hay un método en el espiritismo para conseguir información, es un método subjetivo, porque es a través de un medium y una comunicación que recibe, ¿verdad? Y hay un método científico que es por análisis, postulación de teorías o de ideas que pueden ser comprobadas y luego se convierten en leyes. La ciencia proporciona explicaciones basadas en evidencia, mientras que la espiritualidad ofrece una perspectiva sobre el significado y la experiencia subjetiva de la vida. O sea, que esa explicación del fenómeno lo puede dar la ciencia, pero ese valor, ¿verdad?, psicológico y emocional, ese significado más allá de esa experiencia física, lo da la filosofía, la espiritualidad. En este caso, el espiritismo. La relevancia del espiritismo en esta sociedad actual. En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, como tú dices, ¿verdad? Van a hacer bases en Marte, que no es ir allí como turista, es que tienen que crear sistemas que sostengan la vida del ser humano que vive en la Tierra, en esta atmósfera, en un lugar ajeno a esta Tierra y a esta atmósfera. Eso es un reto enorme y la ciencia lo intenta superar. Si lo hace, pues eso va a dar una forma de vivir diferente que pueden aplicarse aquí en sitios más o menos difíciles. O sea que el espiritismo ofrece una perspectiva única que invita a la introspección y a la búsqueda de un sentido más profundo de la vida. La necesidad de entender lo espiritual se ha vuelto más evidente en tiempos de crisis, donde muchos buscan consuelo y respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia y el destino. Las enseñanzas del espiritismo también fomentan valores como la caridad, el amor al prójimo, la tolerancia, promoviendo una vida ética que trasciende el materialismo y el individualismo predominantes en la sociedad actual. O sea que el espiritismo ofrece una respuesta profunda a esa inquietud de por qué estamos aquí y por qué existimos, ¿verdad? ¿Qué somos y hacia dónde vamos? El enfoque del espiritismo en la reencarnación proporciona una forma de entender el sufrimiento, y eso es básico, y las dificultades que enfrentamos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En vez de sentirnos abrumados y acosados, ¿verdad? El espiritismo nos enseña que es una oportunidad que una vez lo superes te hace mucho más fuerte, mucho más capaz, con una felicidad que no esperabas obtener por el estado emocional en que te encontrabas antes de superarlo. Plantea que el sentido de la vida se encuentra en la responsabilidad del individuo de elegir y crear su propio propósito. O sea, te da la responsabilidad a ti de que tú tienes que plantearte qué es la vida y qué tienes que hacer para mejorar, para progresar, para producir un resultado diferente al que has tenido hasta ahora. Cada ser humano tiene la libertad de definir su camino y encontrar significado en sus acciones y relaciones. En el espiritismo, la práctica de valores como el amor, la compasión y la búsqueda de la sabiduría son fundamentales para encontrar un propósito trascendental en la vida. ¿Qué ha reducido el impacto del espiritismo? O sea, ¿por qué el espiritismo no es preponderante en la sociedad actual? La sociedad actual está fuertemente influenciada por el método científico y el materialismo, lo que ha desplazado creencias basadas en lo espiritual. O sea, es una realidad actual. Creemos más en lo que no se nos prueba y comprueba que en lo que no se nos postula basado en subjetividad.
Secularización. A medida que las sociedades han vuelto más laicas, las doctrinas espirituales han perdido influencia en la vida cotidiana. O sea, la gente no solo se ha alejado de la iglesia, se ha alejado de todo lo espiritual. Cambio en las preocupaciones existenciales. En el siglo XIX, el espiritismo respondió o respondía a inquietudes de la vida después de la muerte. Les dio una respuesta a lo que pasaba después de la muerte con la postulación de que el espíritu es eterno. Hoy las preocupaciones existenciales están más ligadas a tecnología, lo tangible y verificable, al bienestar físico y emocional y la acumulación de riqueza. O sea, si tú estás entretenido aquí, pues no vas a pensar más allá, no vas a salir del cascarón, de tu zona de confort. Las instituciones religiosas establecidas han mantenido su influencia, principalmente se han metido en la política, que es lo peor, limitando la expansión de nuevas corrientes filosóficas como el espiritismo. O sea, le han caído encima, ¿verdad? A, a ideas más allá de la cristiana o la musulmana. Competencia entre otras corrientes espirituales. Hay movimientos como la Nueva Era, a finales del siglo pasado, el mindfulness y la filosofía existencialista que ha capturado la atención de quienes buscan respuestas personalizadas y adaptadas a la vida moderna. O sea, el espiritismo va a la sociedad, al individuo dentro de la sociedad, a la conducta en favor de todos y tuya. Pero estos movimientos te dan una respuesta a ti, independiente de los demás. O sea que a pesar que son corrientes espiritualistas, su objetivo es satisfacerte a ti dentro del círculo que pueden crear, diferente a espiritismo que mira al grupo. Dificultades en la práctica. La conexión con el mundo espiritual requiere preparación, disciplina, lo que puede desmotivar a quienes buscan resultados inmediatos. Y esto es quizás lo más básico de por qué, ¿verdad? Requiere disciplina, requiere estudiarte, descubrirte, saber cuáles son tus circunstancias, mirarte en tu pasado y ver que tú no solamente eres este de hoy, que has tenido muchas caras, muchas personalidades, y que eso, ¿verdad? Para poder reconocerte y encaminarte requiere un esfuerzo, requiere una disciplina, y a veces no estás dispuesto a producirla. ¿Cuál va a ser el futuro entonces del espiritismo? ¿Quieren? Ajá, detalles técnicos. Ok, bien. Con la creciente popularidad de las prácticas como la meditación, el bienestar espiritual y el interés por lo paranormal, que sí está ocurriendo, el espiritismo ha encontrado un nuevo renacer en el siglo XXI. O sea, tiene una oportunidad que puede explotar. Los retiros espirituales, grupos de estudios y comunidades en línea pueden proveer este enfoque filosófico a una nueva generación que busca respuestas a sus inquietudes espirituales, ¿verdad? Y se me ocurre, ¿verdad?, que a través de un grupo central como CEPA, ¿verdad?, se pueden organizar seminarios a través de Zoom que pueden llevar la filosofía y la respuesta moderna del espiritismo al ser humano y acercar a muchas personas a la idea espírita. Y entonces instruirlos a que vengan a los centros para educarse. Así que hay una oportunidad ahí que puede ser explotada. Oportunidad. ¿Te voy a decir algo? Está activo. Ellos se
hicieron como este grupo sin fines de lucro y presentaron toda Hacienda y todas esas cosas, pero se ha mantenido activo y la finalidad es eso mismo, la educación. Así que si tienes una idea, te puedes comunicar con José Arroyo y él te puede ayudar en ese aspecto, porque para eso están, Sí, para que ayudarnos entre los centros activos que están en Puerto Rico. exacto. No, y que puede plantearse que ellos sean el centro donde, recibiendo diferentes información de los otros centros, puedan entonces producir ese aspecto educativo general para plantear el espiritismo. Una vez lleguen a los centros espíritas, pues entonces se les da la educación más profunda y se determina si pueden aportar en diferentes capacidades. O sea que pudiese ser aprovechar de la oportunidad de la tecnología para producir ese renacer espírita. A medida que el mundo enfrenta desafíos sociales y ambientales, el mensaje del espiritismo sobre la interconexión de todos los seres y la importancia de cuidar y respetar nuestra existencia puede ofrecer una solución práctica y espiritual a muchos de estos problemas. O sea que utilizando la comunicación, el sistema de comunicación y la capacidad de llegar a diferentes clientelas, se puede sembrar la idea espírita como una respuesta a esos problemas existenciales que todos tenemos, porque la historia de nosotros aquí es consecuencia de múltiples circunstancias que vivimos y muchas respuestas que no fueron clarificadas. Y que cuando llegamos aquí, se nos intuyó de tal forma que entendimos que daba una respuesta a nuestra inquietud. Así que, como nos pasó a la mayoría de nosotros, le puede pasar a muchas personas. El espiritismo llama a la reflexión sobre nuestra existencia y nuestro papel en el universo. Nos invita a considerar que somos parte de un todo mayor y que nuestras acciones tienen un impacto significativo. En la búsqueda de significado y conexión en un mundo a menudo caótico, el espiritismo puede proporcionar una guía valiosa y un sentido de paz para muchos. La exploración de la conciencia y la posibilidad de la vida después de la muerte siguen siendo temas de debate en la filosofía y la ciencia, y eso no ha acabado. Hace 30 o 40 años se surgieron libros, ¿verdad?, de investigaciones a través de la psicología y de la psiquiatría de la posibilidad de tener muchas vidas, ¿verdad? Eh, y entonces eso se ha seguido investigando. El Centro de Investigaciones No Éticas constantemente da seminarios y proporciona revistas y libros sobre esos estudios y en qué estado mental, en qué estado de entendimiento estamos en este momento. Que los invito a entrar a ellos y ser parte de ese movimiento. Entraba entonces a la conclusión, el espiritismo y el materialismo han sido vistos históricamente como opuestos, pero en realidad pueden complementarse en una visión más integral de la existencia. Mientras el materialismo se enfoca en la realidad tangible y verificable, el espiritismo aporta una dimensión trascendental que busca el propósito y la evolución del ser. O sea que puede haber una coexistencia de ambas ideas. Es importante saber que la realidad tangible está compuesta y responde a leyes y formas y que se pueden crear múltiples sistemas conociendo esas leyes. No solo las leyes que aplican aquí al planeta Tierra, sino las que aplican al universo como tal. Eso está muy bueno. Ellos pueden darnos esa respuesta. ¿Y qué hace el espiritismo? Le da profundidad a ese entendimiento, le da una capacidad de trascendencia, que no es quedarse con lo físico, con lo teórico, sino traer
al ser que verdaderamente tiene la inteligencia, el sentimiento y la voluntad para transformar eso. Así que ah, la materia y la conciencia no son excluyentes, ¿verdad? La materia y la conciencia no son excluyentes, ¿eh? No están ajenos una a la otra. Una depende de la otra. Ajá, casi, casi. La ciencia moderna ha comenzado a explorar cómo la conciencia influye en la percepción de la realidad. Y el espiritismo sostiene que la evolución del espíritu se da a través de experiencias en el mundo material. O sea que necesitamos saber cómo son las cosas para poder canalizar esas experiencias a la comprensión de eso y de nosotros y trascender y poder evolucionar. Exacto, eso es clave. El futuro podría traer una integración más armoniosa entre ambas perspectivas, donde el materialismo aporte el conocimiento empírico y el espiritismo ofrezca una comprensión más profunda del propósito humano. Este equilibrio permitiría a una sociedad que valore tanto el progreso tecnológico, que es lo que está valorizando ahora, como el desarrollo espiritual, promoviendo una existencia más plena y significativa. O sea que realmente no tenemos que sacar el conocimiento científico de nuestro proceso evolutivo. Es parte de nuestro proceso evolutivo. Y es importante descubrir las leyes, descubrir los fenómenos. No es aceptar el fenómeno sin investigarlo, ¿eh? Así que tanto el espiritismo como el materialismo, quitándole al materialismo ese afán por poseer, ese egoísmo, esa capacidad de acumular sin mirar el efecto en los demás y en su propio entorno, eso, quitándole eso, incluyéndole entonces la trascendencia, el reconocer que está el espíritu más allá del mundo físico. Eso va a ser de la sociedad entonces sí una gran sociedad, un gran futuro. Y hasta ahí la presentación. Que tengan una bonita tarde, vayan a ver un atardecer. Y hay un llamado hacia la reflexión sobre nuestra existencia y nuestro papel en el universo. Así que esta presentación la quise hacer diferente porque quise indagar, ¿verdad? Es que en realidad vivimos un mundo materialista y en realidad es una fuerza difícil de eliminar y el mensaje no es eliminarla, ¿right? Nelson. Vamos, Khalil. En, en el libro de los espíritus dice que sin el impulso material del hombre, la estabilidad del universo se vería comprometida. O sea que el materialismo no es una fuerza negativa, es vital para la creación. Esa es la conclusión que quise decirlo de esa manera. O sea, no es sacarlo del panorama porque es materialista, no es que necesitamos. O sea, la capacidad del espíritu de progresar depende de entender ese entorno en el cual se sostiene. Si nosotros no consideramos, por ejemplo, Yo estoy hablando de cosas materiales, yo estoy hablando de dinero. Dice que los perdón, impulsos tuyos materiales, que tú estás hablando de qué. de dinero, Ah, los impulsos tuyos materiales por conseguir diamantes hacen que tú puedas eh, cumplir tu misión, sí, el impulso. sí, es O que sea, que tiene que estar ahí. aplica a todo, Y lo otro es que es una prueba. Obviamente, tú no puedes dejar que lo tú posees te posea, esa es la prueba. que es la parte de añadirle al materialismo la parte, ¿verdad? Trascendental, la trascendencia,
esencia del ser, porque si te mantiene en la sustancia, pues entonces pierde contacto con la realidad. Sí. No, tienes razón, Entonces, sobre, como dijo Robert, ir al espacio es necesario porque hace al ser humano trascender su propio ambiente, que es la Tierra, y le permite adquirir un conocimiento mucho mayor que lo hace mucho más amplio en su comprensión de la vida. Y esa es la evolución. Pelón, claro, sí, es que esa búsqueda por el bien material nos trae las ideas. Y esa idea es la que tenemos que explorar para ver si hay un mejor mañana. ¿Eh? O sea, yo no puedo decir que el materialismo no ha traído un progreso a la tierra, lo ha traído. Vivimos en progreso. Tenemos aire acondicionado si no estuviéramos bajo un árbol. ¿Eh? O sea, y eso es por el materialismo. O sea, es importante. y el futuro del espiritismo, eh, tienes que adaptarte a los tiempos. O sea, tu mensaje tiene que ser individualista, porque es como ellos lo entienden. Tiene que ser Individualista porque es como como individuo la gente joven lo entiende. dentro de una sociedad. O Si no, claro, no vamos para sea, otro lado. tiene que haber esa integración. Lo que es bueno para mí como individuo es bueno para todos. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Aunque necesitamos gobernadores, necesitamos inversionistas, necesitamos industriales, necesitamos de todo. ¿Eh? ¿Qué dijo, qué dijo el presidente de China? Si es presidente, se me olvidó cuál es el título de él. Ajá, Xi Jinping. ¿Qué dijo? Lo dijo en estos días. Nosotros reconocemos que nuestro sistema tiene capital y que hay individuos ricos en China, pero que no se olviden que esto es un sistema socialista, que significa que el beneficio se distribuye entre todos y por lo tanto hay una cota superior a esa capacidad de ingreso. ¿Eh? No es para diferenciarse del sistema capitalista que está promoviendo ahora Trump, ¿verdad? Donde no hay límite para esa acumulación de capital. Al contrario, se acomodan las circunstancias para que esa acumulación de capital sea mayor. Y son visiones. Mira, No sabemos decir qué está bien o qué es mejor. Son visiones. es que cuando es que es a otro nivel. Yo veo a los políticos que dicen lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que si mi sobrinito viene y me dice, tío, yo quiero comprarme un Rolex, antes yo le hubiera dicho, hijo, es una pérdida de dinero, tal, tal. Y yo le digo, trabaja para que te lo compres y aprenda. En algún momento vas a aprender que es una pérdida de tiempo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí entienden la diferencia entre lo que dijo Xi Jinping y lo que yo le diría a mi sobrinito? Y lo que yo le hubiera dicho antes. Antes yo hubiera dicho, no, eso es una pérdida de tiempo, el materialismo. Ahora digo, ve para que aprenda. Y quizás, no sé, Quizás se lo compre, quizás no. exacto, pero en el proceso va a aprender. El impulso material lo va a llevar a aprender. Exacto. Sí, sí. Ya. Estamos. Ajá. Ah, no, tenemos que comprendernos y entendernos. Bueno, joven, despide la clase. Gracias. Sí, qué poquito. Tremenda clase hoy. Ya, me voy a quedar callado. Lo único sería bueno que si se hacen esos viajes donde podamos observar el planeta de allá hacia acá, se ve maravilloso eso. Porque no es lo mismo ver el barco de la Tierra hacia allá que el barco mirar hacia la Tierra.
So, posiblemente las visiones que tengan del planeta hacia allá descubran cosas nuevas, ¿verdad? O descubran cosas. Así que, pero anyway, tremenda clase hoy para reflexionar. Mientras estemos en el materialismo, pero vamos para el mundo espiritual, así que estamos en ambos sitios. Anyway, vamos a hacer la clase de hoy agradeciendo siempre la presencia de todos nosotros, la clase como las damos y sobre todo, como siempre decimos, aquellos hermanos espirituales que son invisibles, que no nos vemos, pero sí están con nosotros y también cogen estas orientaciones y estas clases para nosotros. Así que también digo, ¿verdad? Que al regreso a nuestros hogares o el sitio que vayamos hoy, impactemos a aquellas personas con nuestra presencia y nuestro conocimiento. Así que bien agradecido y esperando, ¿verdad? Vernos en la próxima semana. Así que gracias. Gracias.